Bienvenidos a Neuroquímica, optimizando las emociones y el pensamiento. Se trata de la cuarta entrega del manual del usuario de la máquina humana y como vimos al principio, es necesario tener en cuenta varios factores basados en la ciencia, antigua y moderna, para optimizar el funcionamiento humano. Este manual tienes que conocerlo a fondo si quieres realmente sacar provecho y cuidar tu organismo. Vamos a ver entonces esta vez unos aspectos neurobiológicos de la conducta y explorar algunas posibles intervenciones. A lo largo de este webinar vamos a estar dando algunas instrucciones específicas, accionables. Esto no sustituye un verdadero programa que sistemáticamente transforma nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro accionar, pero ciertamente aporta elementos de valor práctico, innegable, de inmediata aplicación. Vamos a intentar explorar estos asuntos y en particular vamos a partir de la pregunta inicial que es, ¿podemos optimizar los estados de ánimo? Esto es importante porque hay mucho sufrimiento implicado en los altibajos del ánimo, ¿no? La respuesta es sí, podemos optimizar los estados de ánimo. Vamos a ver que esto no es un camino simplemente monótono y lineal, sino que cada subgrupo, cada subcategoría humana, dependiendo del sexo, la edad, la cultura, el desarrollo intelectual y muchas otras cosas, requieren unas u otras intervenciones. Y en segundo término, ¿será que es posible rediseñar la conducta? Esto es sumamente importante. Por supuesto, el término conducta es muy amplio, pero es importante entender que en el extremo, vamos a decir, abanico de conductas humanas, hay de las conductas elevadas y puras y éticas a las conductas más criminales y sociopáticas, con lo cual tenemos un abanico, un espectro de conductas humanas. ¿Será, pregunto yo, pues, será que podemos entonces rediseñar nuestra propia conducta y optimizar nuestras relaciones con los demás y mejorar el éxito de nuestros empeños, cualquier cosa que sea, en nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra crianza? Absolutamente se puede rediseñar la conducta, pero hay que abrir el capó y hay que entender qué pasa ahí adentro, ¿no? Como corresponde a todo buen manual del usuario, la primera de las cuestiones que hay que ver es el propósito de esta máquina y además si hay o no una entidad central. Esto parece una idea extraña a la civilización occidental. Todo el mundo piensa yo, soy dueño de mis actos. Hay una versión antigua, como recordarás en la primera entrega del manual del usuario de la máquina humana, discutimos una antiquísima analogía persa donde la máquina humana, o sea, el humano es como un carruaje que tiene cuatro partes. Tiene el carro mismo, el carromato, ¿no? El carruaje, tiene el caballo que tira del carruaje, tiene el cochero que guía, el auriga que guía, como los griegos, el carro mismo y eventualmente puede o no tener un dueño, o un amo, un dueño permanente. ¿Sí? La diferencia en este caso y a lo que insta esta antigua analogía es a que uno se vuelva el dueño permanente de sus propios actos, el arquitecto de su destino, y que no vaya cambiando como si fuera un coche de alquiler, un carro de alquiler, como un taxi, donde entonces el carro, tu máquina, tu vida va para un lado, para el otro, para atrás, para adelante, en función de cuál sea la vena que tienes en ese momento. Si no hay un yo permanente, esto es el corazón de esta doctrina antiquísima, si no hay un yo permanente, si no hay un amo ahí presente, um, un master, ¿no? El maestro en el sentido de un amo, el amo de casa, el dueño de casa, entonces poco y nada vas a poder hacer con tu vida porque unas veces quieres, otras no quieres, un día tienes entusiasmo, otro tienes depresión y no vamos a ninguna parte de esta manera. Bueno, en el inicio de todo esto, si vamos siquiera a entender cómo mejorarnos, hay que entender lo siguiente. La correcta explotación de cualquier máquina solo es posible cuando se comprende el propósito y sentido de existencia de dicha máquina. Imagínate si nos cayera entonces una extrañísima máquina alienígena que no entendemos para qué es, no hay manera de hacer nada. O para hacerlo más fácilmente entendible, imagínate si en la estepa africana, entre los Masai Mara, de pronto, 10.000 años atrás, cayera un ordenador, una computadora como la que esto, un teléfono iPhone. O sea, no, en tanto y en cuanto esos individuos no reconocen el propósito, el sentido mismo de existencia de este aparato, que puede ser, por ejemplo, una cosa tan sencilla como, qué sé yo, un rifle, una cosa más simple, un rifle, no hay manera de que hagan ningún progreso en el uso en el uso óptimo de dicha máquina. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el propósito entonces de la máquina humana? Ya lo estuvimos explorando en la primera jornada.
sí es claro que tienes que tener, entonces la pregunta ontológica fundamental es, ¿para qué demonios estoy en esta existencia? ¿Cuál es el propósito fundamental? Es una gran pregunta, por cierto, no quiero pasar, minimizarla, es cuál es el propósito de la vida humana sobre la Tierra. Pareciera ser que somos el único destello de conciencia en toda la galaxia, en todas las direcciones, y en tu propósito en particular, ¿cuál es? ¿No? Bien, desde esa posición, me presento brevemente si no me conoces y te arrastraron hasta acá a empujones, como quien lo tiran de él hacia la ópera, repitiendo saber qué cosa. Mi nombre es Ernesto Crito Gratacós y tengo muchas décadas ya de empeñosa investigación en múltiples áreas del conocimiento humano, en particular las ciencias de la salud, las neurociencias, la biología tumoral, la biogerontología y algunas otras disciplinas menos conocidas, pero igual interesantes. Desde el origen mismo de mi carrera, digamos, ya como profesional, más allá de mis estudios, hecho un poco por casualidad, ocurrió en el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, allá en la final de la década de los 80. La razón por la que hay ahí es anecdótica y no tiene mucha importancia, pero fue accidental. Yo estaba siguiendo, en realidad, quería como discípulo a un maestro que tuve, muy interesante, el doctor Marcos Díaz Mastelari, que era un verdadero conocedor de la medicina tradicional china. Y la única manera que tuve de acercarme a él fue hacerme, digamos, trabajar para él en este Centro Internacional de Restauración Neurológica. Parte de la formación mía, esto es mucho antes de que empezara mi carrera profesional, sino en mis años formativos, mi década formativa, de 1984 y 1994, múltiples personas contribuyeron a mi formación, en particular de lo que en aquel momento se llamaba el ININFUNCE, el Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro en Cuba, y recuerdo con intensa emoción a Rafael Albiza-Lastra, un brillante mentor que tuve, Nivaldo Hernández Mesa y mi queridísimo maestro, mi padre espiritual, el doctor Aníbal Pentón Jiménez. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, que fue un poco por casualidad el inicio de esto, yo puedo recordar cómo, volviendo a nuestro tema sobre qué cosas afectan la conducta, qué factores afectan la conducta, me acuerdo que una vez yo solía andar con un calzado militar, eran botas rusas militares, yo nací en Cuba en los años 60, y de pronto un día, por alguna razón, alguien me regaló un par de zapatillas, de nosotros decimos tenis, y empecé con un andar muy ligero y me di cuenta claramente, en un breve sendero a través de un parque, de que de pronto mi conducta había cambiado a un estado muy jovial y saltarín por el simple hecho de cambiar el calzado. Ok, primera cuestión. Yo tendría quizás 19 años, pero esto fue muy importante para mí como reconocimiento. Factores completamente ajenos a la química interna afectan el estado de la conducta. No se les habrá pasado por alto tampoco si han practicado alguna forma de ayuno o si han accidentalmente pasado hambre, que hay un estado de irritación notable que tiñe, como un prisma, tiñe todo lo que sentimos cuando tenemos hambre. O sea, es el famoso, en vez de angry, hungry, ¿no? No es ni hungry ni angry, es en el medio. Es un vocablo aceptado, por cierto, en lengua inglesa, que es, tengo una especie de ira por hambruna, ¿no? Bueno, está claro, entonces hay cuestiones externas e internas que afectan la conducta. Todos hemos conocido de adentro, de afuera, por sufrirlo o en carne propia o por tenerlo al lado, el síndrome premenstrual. Ciertamente hay muchos mitos acá, pero es un hecho, el hecho permanece que en función del ciclo menstrual, por los violentos embates hormonales que recibe el cuerpo de la mujer, en particular las mujeres jóvenes, la cognición, la fuerza y el temperamento cambian notablemente, oscilan notablemente. Es una oscilación inducida por hormonas, ¿se entiende? ¿No? Ciertas sustancias claramente afectan el estado de ánimo. Se conoce, por ejemplo, el etanol, el alcohol es un liberador frontal. En el fondo es una sustancia fuertemente inhibidora, pero lo que inhibe es un centro cortical de represión de la conducta, entonces tiene el efecto extrañamente eufórico. En realidad el alcohol es un depresor, de hecho un profundo depresor, un poderoso depresor. Sin dudas, entonces, el etanol tiene un efecto en la conducta, es una suerte de lubricante social, y sin dudas también el tetrahidrocannabinol, una molécula enteramente diferente del etanol, conocido como, o sea, el principio activo del cannabis, es claramente una sustancia que afecta a la conducta de una manera muy diferente y se vuelve más mellow, más dulce la conducta y más armoniosa, etcétera.
también afecta la memoria sustancialmente, pero está claro que hay cosas que afectan. ¿Qué otra cosa hemos visto que afecta el estado de ánimo? Absolutamente la respiración, ciertas técnicas de respiración, de, de equilibrio, afectan claramente el estado de ánimo. Y ahí me parece, he encontrado muchas veces una suerte de argumento que, bueno, no, eso no es muy así. Esto simplemente las personas que practican la respiración tienen un sesgo y ya son hippies y ya son tree huggers, como se dice, ya personas que creen en, que abrazan los árboles, que creen en Gaia, ¿no? El espíritu de la tierra como un ser vivo. Bueno, déjenme decirles que habiendo participado de artes marciales intensas y habiendo estado en entrenamientos genuinamente militares y habiendo entrenado personas que se dedican profesionalmente a la guerra, no es cierto, no es que funciona, no es que calma la respiración, puede ser utilizada para levantar el fuego o para aplacar el fuego. Y funciona perfectamente en personas de espíritu bélico. Así que no hace falta ser buenito o ser hippie para que la respiración te ayude, funciona de todas maneras. Y si quieres, después míralo, puedes ver, trata de encontrar trabajos sobre Stanislav Grof. Es un trabajo fantástico, fundacional, diría yo, acerca de una respiración que él llamó respiración holotrópica, donde ciertamente se pueden producir intensas cambios del estado de las percepciones, parecidos incluso a los estados obtenidos por medio de sustancias alucinógenas, por medios simplemente respiratorios. De hecho, la hiperventilación, una suerte de, que genera una suerte de alcalosis respiratoria, sería el nombre técnico, pero más allá de esto, que los médicos conocen bien, esta suerte que ni siquiera es una taquipnea, simplemente es como signo físico, es decir, una respiración voluntariamente profunda y rápida, produce rápidamente un impacto muy poderoso en las percepciones. No hagan esto en casa, muchachos, háganlo bajo la dirección de un experto o experta. Bueno, también, ¿qué otras cosas afectan el estado de ánimo, la cognición y todo? Bueno, hay una clara inducción hormonal de la conducta. La diferencia entre un toro bravo con todo un toro intacto, con todo su aparato genital intacto, y un buey manso que sirve muy fuerte, pero sirve para arar y permite que lo unzan a otro buey y van en esa yunta, ¿no? Van ayudando al labriego. Bueno, la diferencia fundamental es el mismo animal, la misma especie, la diferencia fundamental es la cantidad de testosterona sistémica. Entonces se hace por castración quirúrgica, por supuesto. Así que claramente la testosterona y otras hormonas, como probamos antes con el PMS, el síndrome premenstrual, tienen un impacto definido, bien estudiado en la conducta, ¿no? Así que vamos acercándonos a ello. Se ha visto además, desde el punto de vista específicamente conductual, ¿no? Que modificar la nutrición y aspectos hormonales de los inmates, de los prisioneros, básicamente el sistema penitenciario, modifica la psicopatología, digamos, la tendencia a la agresión y puede atemperar, modificar la dieta de cierta manera. Después lean el paper, puede atemperar incluso este impulso de romper las reglas y de tener conductas básicamente patológicas, ¿no? Psicopatológicas. Así que hay algo acá interesante a decir, o sea, si en una circunstancia tan difícil como estar preso se produce una modificación sustancial de la conducta, bueno, convendrán conmigo en que es realmente interesante como recurso, ¿no? Del mismo modo es obvio que hacia el final de la fase reproductiva de hombres y mujeres se producen sensibles cambios y notables cambios de la conducta. Entonces, así, de todos conocido, la menopausia tiene un profundo impacto no solo fisiológico, sino psíquico también en la mujer, al tiempo que en los hombres, si bien ocurre esto de una manera más apaisada, menos abrupta, también ocurre, recordarán la famosa película Grumpy Man, o algo así se llamaba, los hombres gruñones, un grupo de hombres gruñones, acá con Jack Lemmon y Walter Matthau. Ciertamente la andropausia es también un asunto, o sea que vamos entendiendo la razón por la que lo he explicado, lo he abordado de esta manera, es para que entiendas que se trata de una playa, de una constelación de efectos, pero de factores, producen un efecto en el temperamento, en la conducta, en la emoción, en el pensar incluso. Así se me sale
de la galera directamente. Por ejemplo, una depresión o una depresión de las hormonas tiroideas producen un descenso notable en el IQ, el cociente de inteligencia, simplemente porque de pronto tengo menos biodisponibilidad de las secreciones tiroideas. Es decir, claramente está asociado a la emoción, a la inteligencia, a las hormonas en general, lo cual nos manda derecho, ¡ping!, nos manda derecho al circuito del reemplazo hormonal. La restauración del equilibrio hormonal es crítica en la salud y puede verdaderamente paliar muchísimas alteraciones del estado de ánimo, aun si las personas tienen un desequilibrio funcional, digamos, son gruñones funcionales, para decirlo así. O sea, nosotros, los seres humanos, con nuestra elasticidad, podemos forzarnos, a pesar de los pesares, a operar dentro de nuestras vidas, teniendo muchas dificultades desde el punto de vista hormonal, nutricional, etcétera. Nos sobreponemos a ello y hacemos de tripas corazón, y de todas maneras tenemos una conducta más o menos aceptable, una productividad más o menos aceptable, incluso armamos una familia y, o- y- o- y la llevamos, la arrastramos por la vida, ¿no? Esto no tiene que ser así. Es posible, sabiendo lo suficiente, como decíamos, encontrar la manera de optimizar las funciones cognitivas y de regular o rediseñar la conducta. Y bueno, para eso estamos trabajando acá. Se ha visto también, y este es un capítulo bastante fascinante, desde el punto de vista simplemente gestual, las posiciones de poder. Se ha visto, esto es toda una moda, fue en su momento, hace casi una década. Acá, por ejemplo, Amy Cuddy, la doctora Cuddy, de hecho se hizo, bueno, famosísima por esto. Su charla TED fue descargada decenas de millones de veces, y por lo que se llama power posing, ¿no? Power posing es decir, cierta gestualidad pareciera evocar en el sujeto una autoconfianza y ciertas secreciones conducentes a operar de manera efectiva, ¿no? Ciertamente, en el mundo animal, en el plano de lo que se conoce como etología, es decir, la etología es el estudio de la conducta animal. uh, Más de esto en un minuto, con respecto a lo que yo pienso de la psicología humana. um, una de las cosas que se vio originalmente, ya décadas atrás, es que hay una cierta conducta que se observó primero en las aves, pero es uniforme en todos los animales superiores, que se conoce como the pecking order. Es decir, el pecking order es como una jerarquía de fuerza, una jerarquía de dominancia sería. Pecking order. Peck quiere decir pico, o sea que el que tiene el pico más grande y fuerte, si me permiten, pun intended, ¿no? Uh, Esencialmente domina sobre los demás. Y es una estrategia muy interesante desde el punto de vista biológico, porque en vez de trenzarse en una lucha fatal que termina con la muerte de uno de los contrincantes y la pérdida de energía, sangre, recursos, incluso la posibilidad de lastimarse seriamente en el ganador incluso, entonces estos animales, en vez de trenzarse, decía, en una lucha cuyo desenlace es perjudicial para la especie, se pechean, tienen un breve conflicto que rápidamente define quién es el más fuerte y quién está en la punta del pecking order, quién ocupa el lugar superior en la jerarquía de dominancia. Bueno, esto es parte del asunto, y aquí se producen cambios de conducta muy bien registrados en estudios etológicos, y donde esencialmente se produce la noción del macho alfa y de la hembra alfa, y de toda esta cuestión que tiene valor, tiene relevancia para la supervivencia de la especie, porque organiza la jerarquía interna de la manada. En los humanos se da igual. En esta manada que ven acá se ve exactamente igual. Hay unas, por supuesto, unos presidentes y otro vicepresidente, y esencialmente, como ustedes ven, hay una gestualidad diferente, hay un uso proxémico diferente. No, un subalterno no sube los pies encima del escritorio en la sala oval en presencia del jefe máximo. O sea que y esto tiene, curiosamente, aspectos regulatorios de la conducta también. Haber sufrido una derrota reciente, por ejemplo, en atletas como de la UFC o en atletas de combate, hace 3 veces más probable que el próximo combate, la próxima pelea, sea también una derrota. En cambio, tener lo que se llama winning streak, una racha ganadora, hace bastante más probable, de hecho 3 veces más probable, que el próximo combate también sea una victoria, ¿no? Así que interesante. Esto es una suerte de predisposición a ganar o perder en función del sesgo reciente, de cómo nos fue recientemente. Hey, mis amigos, ya estamos a días del programa Focus, Principios y Técnicas de la Superproductividad.
Vamos a estar juntos muchas semanas y vamos a obtener de manera práctica, concreta y directa el modo de acelerar tu práctica profesional, mejorar tu productividad y ponerte en el otro nivel en el que tienes que estar, corriendo, porque el mundo está realmente cambiando de manera vertiginosa. No te quedes fuera de Focus. Este es un programa que nos da muchísimo gusto hacer. Hemos hecho decenas de iteraciones, cientos y cientos de personas se han beneficiado de este programa y todos tienen cosas muy interesantes para decir. Lo vamos a encontrar adentro. Fíjate en el enlace que hemos puesto para Focus, principios y técnicas de la superproductividad. Como habíamos dicho al inicio, en medio de esto, entreverado en nuestra exploración de la conducta, vamos a ver algunas cuestiones ya prácticas. Anota lo siguiente, varias reglas fundamentales. Una es, escoge muy bien con quién vas a vivir. Dos, involúcrate en algo que te entusiasme, súper importante. Tres, únete al club de las 9 p.m., es decir, acuéstate temprano y te levantarás cuando el cuerpo quiera. Haz el amor frecuentemente, esto no es obviamente es gracioso, es divertido, es entusiasmático, pero hay una ciencia muy profunda detrás de esto. Repara tu balance hormonal, probablemente relacionado con lo anterior, y finalmente usa alimentos que conduzcan a generar mejores estados de ánimo y que nutren al cerebro, y micronutrientes inductores. Hay una serie de micronutrientes. El primero de ellos, por ejemplo, es el ácido glutámico. El ácido glutámico consumido unos 3, 4, 5 gramos, no mucho más que eso en función del tamaño y la edad, consumidos con el estómago vacío al inicio del día, siempre de mañana, producen de inmediato una subida del glutamato, que proviene de ácido glutámico. El glutamato es la sal del ácido glutámico, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. O sea, que te da un boost y mejora el estado de vigilia, la memoria, el aprendizaje. Muy interesante como efecto general. Recuerda que es excitatorio, hay que tomarlo de mañana. Vamos arriba otra vez. Recuerda, el ácido glutámico se toma, no glutamina, ácido glutámico. Bueno, es importante entonces lo de escoger muy bien con quién vas a vivir, porque los estudios han mostrado en una extensa experiencia en múltiples culturas y múltiples rutas de la vida, que uno de los factores más significativos para el éxito de una vida es la pareja de esa persona, en particular cuando logran establecerse parejas consolidadas de largo plazo. El segundo punto, el segundo de involucrarse en algo que a uno le entusiasme, es que si uno realmente, por ejemplo, con un trabajo, este trabajo no me entusiasma, pero es seguro y no paga muy bien, o no me interesa nada, pero paga bien, o tiene buen plan dental, o tiene buen seguro, y la jubilación va a ser buena, ¿no? Eso es lesivo para tu vida en general porque te acurrucas en un estado de falta de entusiasmo. Entonces, de 24 horas que tiene el día, son tres tronchos de 8 horas, 8 estás durmiendo o semi-inconsciente, 8 trabajando y solo te quedan 8, o sea, en realidad son 16 horas de vigilia, la mitad de esas pasas 40 años de tu vida, la mitad de tu vida de vigilia es una cosa que no te interesa. Olvídate. Bueno, unirse al club de las 9 p.m. es más poderoso de lo que piensas. Por supuesto que tiene el efecto de como te levantas antes, puedes enfocarte mucho antes, un principio de la productividad general, el famoso club de las 5 de la mañana. El problema es que esto está mal enfocado porque no se pueden robar horas al sueño. Yo lo he hecho durante una década y eso tiene un karma biológico muy importante. Por eso inventé el club de las 9 p.m., que es, digamos, acordar con toda la familia, fíjate, punto uno, que todo el mundo acuerde apagar, literalmente apagar las luces y irse ya a dormir cuando cae la noche, porque esto mejora dramáticamente por simple disciplina circadiana, de manera fisiológica, mejora dramáticamente el sentir, los neurotransmisores, la salud metabólica en general. Hacer el amor frecuentemente es claramente un recurso que tiene que ver con la oxitocina, con las endorfinas, con la comunicación y con el alivio de las tensiones psíquicas. Y además es una de las secreciones más finas que se pueden obtener desde el punto de vista sensorial, se obtienen en la energía sexual. Esto es una cosa rarísima, no está muy bien descrito en medicina occidental, pero sabemos por otros estudios nuestros, por otros conocimientos de las tradiciones, que en la energía sexual, en el intercambio de energías sexual, se obtienen algunas de las experiencias sensoriales más finas, de más alto grado, que son conferidas a la especie humana.
¿no? Bueno, reparar el balance hormonal, como dijimos, es fundamental en la medida en que declinan nuestras hormonas, lo que en mi laboratorio llamamos tristemente la omnipausia, la decadencia y caída de casi todas las secreciones interesantes. Esto es una declinación neuroendocrina sistémica, eh, básicamente relacionada con cómo es nuestra especie. La reparación del balance hormonal es muy útil en el manejo de los estados de ánimo, de la cognición y en general de la conducta. Y finalmente, estos alimentos y micronutrientes inductores, como te dije, son, el caso que te dije del ácido glutámico es muy útil. Del otro costado, en el costado PM, en el costado vespertino, no matutino, vespertino, también es muy probable que sea más interesante que si vas a comer carbohidratos complejos, sea por la tarde, proteínas y grasas por la mañana, y además de eso, los suplementos de colina, como bitartrato de colina, por ejemplo, y de pantotenato, vitamina B5, en conjunto favorecen la secreción o la formación interna de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Como sabes, la dopamina es más bien, tiene que ver con la territorialidad, lo vamos a explicar en un minuto más, con el control motor, y la acetilcolina con, bueno, con ir armonizándose, ¿no? Así que esto es importante. Sacar una foto, ya sabes, aquí estaban, como he prometido, varias cuestiones prácticas, de uso práctico. Bueno, veamos entonces la pregunta que destila en el fondo esto, es decir, ¿puede administrarse farmacológicamente la felicidad, la compasión y el coraje? Esta idea se ha explorado desde hace mucho, tanto en la literatura como en los laboratorios, y ha habido múltiples intentos del lado oscuro de la fuerza, del lado luminoso de la fuerza, de modificar, vamos a decir, bioquímicamente la conducta. En esta pieza de Aldous Huxley, muy conocida, Brave New World, que se ha traducido como Un Mundo Feliz en el castellano, es una realidad distópica, esencialmente está ambientada en un estado donde hay lo que se llama un gobierno planetario único. ¿No? Es un estado mundial cuyos ciudadanos han sido genéticamente modificados para formar una suerte de jerarquía social basada en la inteligencia y atributos específicamente genéticos, ¿no? Un poco como Gattaca también, la otra película. Esta novela, como todas las de Huxley, esencialmente anticipa tremendos avances científicos que ya estamos viendo en materia de tecnología reproductiva, en intentos de hacer de hipnopedia, por ejemplo, o aprendizaje en el sueño, y fatalmente, cruelmente, la manipulación psicológica de las masas y en lo que se llama el condicionamiento clásico, se refiere al condicionamiento pavloviano. Todo esto en esta distopia, en un mundo feliz, se conjugan para crear una sociedad distópica en la que solo se puede pertenecer si eres obediente. Es un poco lo que estamos viendo en China con el sistema de Social Credit Score. Es el score, la escala, el score de crédito social. Si te portas mal, tienes menos puntos, te sacan dinero de acá, no puedes viajar, una cosa así, ¿no? Y incluso hay escarnio público si estacionas mal o si pagas tarde una cuenta de los servicios de luz, por ejemplo, etcétera. Todo esto está ya en acción, ya sucede, ¿no? En esta distopia de un mundo feliz, la felicidad es químicamente inducida por medio de una sustancia, o quizás un jugo, una fórmula de sustancia, no está bien claro, que se llama soma. Esta sustancia, esta particular sustancia, el soma, es lo que confiere la felicidad. Y bueno, no les quiero adelantar esto, lo podemos ver, creo que todavía se puede buscar esta serie, realmente aterradora, porque hay un individuo que no quiere, un individuo que quiere su libertad y quiere su propio camino. No es que quiere ser infeliz, es que no quiere que su realidad interna esté inducida químicamente de manera forzada. ¿No? Había además otros aspectos que reconocerán con terror. Nadie es de nadie, todos son de todos. Todo el mundo tiene por mandato de estar feliz. El lema de la sociedad esta es Everybody happy now, ¿no? Todo el mundo contento ahora. Bueno, ¿qué más sabemos de esto? Bueno, sabemos que, por ejemplo, en estudios muy, muy recientes y cuantiosos de este instituto, Amsterdam Neuroscience, se han hecho cosas muy interesantes. Recuerden que el contexto en este caso es un contexto de legalidad. En Ámsterdam, o sea, directamente puedes ir a encontrar cualquier sustancia, son todas permitidas, ¿no? Aujourd'hui tout est permis, como dice la canción que va el baile enmascarado, ¿no? El bal masqué.
desde, qué sé yo, LSD, cannabis de todos colores, um, éxtasis o lo que fuera, lo que quieran encontrar en Ámsterdam, lo tienen. Entonces, en este contexto de legalidad, donde este instituto, Amsterdam Neuroscience, ha hecho numerosos estudios perfectamente bajo el amparo de la ley y en medio digamos, controlados en un laboratorio, controlando científicamente la cuestión. Y hay interesantes papers, por ejemplo, síganla a esta muchacha si pueden, miren lo que ha hecho, es muy interesante. Sabine Spiker, que ha hecho cosas muy, muy interesantes en torno a el aprendizaje, la adicción, el ADHD. Les recuerdo una vez más, miren no toda, pero gran parte de la ciencia que se ha hecho en este estudio en Amsterdam Neuroscience, sepan que se hace sobre el telón de fondo de que todas las drogas son permitidas, con lo cual es muy interesante desde el punto de vista provechoso para la comunidad científica que, en una cultura donde todo eso es posible, cuáles son los efectos reales y bueno, ya verán, que ustedes lo juzgarán. Continuando con nuestro análisis de la cuestión de las influencias sobre la conducta, del diseño de la conducta y de los inputs o factores que hacen a la emoción y a la cognición, hay un capítulo muy interesante, ya se sabe mucho en los últimos 60 años, se ha avanzado mucho, um, y hay múltiples moléculas, en algunos casos conocidas como enteógenos, que abren una suerte de canal de sentimientos hacia la divinidad, enteos, por eso, ¿no? Y son lo que se llaman, en su momento se llamó alucinógenos, después se llamó psicotomiméticos, después psicotrópicos, en fin, la comunidad científica se ha ido poniendo de acuerdo. Estas sustancias son el metildióxido de metanfetamina, conocido como ecstasy o Molly, DMT, dimetiltriptamina, que es el principio activo de la ayahuasca y algunos otros alucinógenos conocidos, um, protegida por suerte en múltiples culturas digamos, como el sacramento de una cultura religiosa que se llama la doctrina del Santo Daime, muy inteligente, y el propio LSD, encontrado por casualidad por el genial químico Albert Hoffman, vivió 100 y pico de años. Albert Hoffman fue más de 4 décadas el director del laboratorio de investigación de Novartis. Así que, bueno, es un hombre que ha descubierto una cantidad enorme de sustancias del grupo de los ergoloides, ¿no? Bromocriptina, nisergolida, cabergolina, ergotamina, etcétera. Los ergoloides han sido un masivo salto de farmacológico para la medicina del siglo XX y una de esas sustancias, el hijo extraviado es el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, un potente alucinógeno que abrió una puerta, como diría el propio Aldous Huxley, las puertas de la percepción, abrió una ventana increíble hacia un universo que nos era desconocido, que es el universo de los estados alterados de conciencia. Estados en el fondo superiores de conciencia, donde hay una suerte de trascendencia y la persona escapa de los confines del ego, los confines psicológicos del ego, entonces la experiencia es una experiencia unificadora, universal, bueno, sumamente terapéutica. Ahora se están usando incluso microdosis de estas sustancias descritas, microdosis, donde nadie se da cuenta siquiera que el sujeto las está empleando y esto ha mejorado muchos scores de conducta, de trauma, está muy, muy cerca de justamente de su uso como herramienta terapéutica para síndrome de estrés postraumático, montones de cosas súper interesantes. Esto requiere hay un forcejeo legal acá. Um, Arguiblemente en la sociedad contemporánea, el hecho de que una persona pueda ver, usando estas sustancias, pueda abrir su percepción y ver más allá de la trama política, del discurso, de la propaganda, es muy peligroso porque esa persona se convierte en un ente despierto, no susceptible de hipnosis masiva, como es ya claramente sabemos. Si pueden, miren, por ejemplo, hay un documental muy interesante en varias partes que se llama The Century of the Self, el siglo del yo, una cosa así, y es la historia, así, punto por punto, la historia, está en Netflix o en YouTube, está fácil, regalado. La historia de cómo se produjo el bagaje de conocimiento de cómo esencialmente engatusar a las masas. Una cosa increíble. Va. So, el condicionamiento acá ha sido estudiado desde el inicio. Este es Pavlov. Como ustedes saben, fue premio Nobel por su trabajo específicamente en gastroenterología.
grandes aportes a la fisiología del aparato digestivo, los mamíferos, pero de paso encontró, de serendipia, encontró los reflejos condicionados. Usted abrió un gran capítulo en la avenida nuevamente perdón, en las personas más sensibles. Esto es realmente duro de ver porque los experimentos con animales son fatales, yo no podría hacerlos. Estos experimentos son tremendos, ¿no? Sí, los observacionales, pero los experimentos así quirúrgicos, no, es muy difícil. Bueno, anyways, en la dualidad de este planeta, pequeño paréntesis, de hecho, gran parte de lo que sabemos, no gran parte, los conocimientos fundacionales de la neurología humana se obtuvieron en las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Se obtuvieron en medio de los conflictos bélicos, donde los médicos, cirujanos y neurólogos, sirviendo como cirujanos de guerra, observaron numerosas lesiones producidas de manera, por supuesto, como fatalidades de la guerra. No se puede ser experimentable, porque obviamente es completamente ético, es inmoral, es criminal, pero hay miles y miles y miles y miles de casos de heridas, de trauma craneano, heridas en el sistema nervioso superior, construyeron, yo diría, un buen 90% de lo que se sabe de las funciones del cerebro, del fundamento de la neurología contemporánea. ¡Auch! Así que imagínense en qué planeta estamos. Esto es la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bien, el reflejo condicionado, como ustedes saben, es que hay ciertos estímulos que se repiten y son asociados con una determinada cuestión interna, cualquier estado. Qué sé yo, por ejemplo, uno sufrió mucho en el hospital de un niño por una internación, qué sé yo, y donde huele alcohol, todo eso detona una serie de memorias de sufrimiento y de dolor, qué sé yo, y se produce en un adulto ya bien troncudo, tarajalludo. Oler alcohol le recuerda automáticamente, gatilla con reflejo condicionado. En el caso de Pavlov era, bueno, que es la campanilla, había una campanita cuando se abría la puerta del canil, del bioterio, para traer la comidita, y como estaban canalizados para entender las secreciones de saliva y jugos gástricos los perritos, los investigadores observaron, discúlpenme nuevamente, porque es difícil de describir siquiera, que cuando sonaba la campanita, en anticipación de la comida que traía el cuidador, ya empezaba la secreción salival, que se juzgaba asociada a la comida, no al sonido. De ahí viene el concepto del reflejo condicionado. Entonces, en muchos casos, nuestras conductas están condicionadas culturalmente. Por ejemplo, alguien, qué sé yo, en el tráfico se detiene y te entorpece un poco, te corta bruscamente, eso no ha sufrido ningún daño personal, pero eso automáticamente se produce una reacción de vituperación, de ira, etcétera, el famoso road rage, responsable de numerosas muertes por año. Anyways, condicionamiento. Otra cosa interesante, desde el punto de vista de las artes escénicas, este es Stanislavski. El método de las acciones físicas vino en el finales del 19, principios del 20, a cambiar también el arte teatral, porque otra vez la conducta. El teatro era una cosa espantosa donde los actores simplemente declamaban los textos, que incluso se los decían desde la caracola del apuntador, se llamaba, ¿no? Estaba en los teatros. Oculto a la mirada del público, en la cabinita del anotador, le iba dictando, y la diva decía las cosas. Un desastre. En cambio, se entendió, este hombre Stanislavski entendió que había un método de las acciones físicas que él llamó, que es que podían suscitar emociones transmitir una profunda intensidad emocional los actores, simplemente por asumir la conducta física asociada a la emoción. Es decir, si uno está triste se pone así, ¿eh? Y si uno se pone así, sin sentir nada, si uno se pone como si estuviera triste, de pronto se produce la tristeza. Entonces se llama el método de las acciones físicas. Recordarán entonces a Lee Strasberg, y The Method y todo esto, Robert De Niro, otros muchos, Brando, etcétera, que son discípulos de Lee Strasberg, que tomó la antorcha de Stanislavski en el teatro. Y esto que ven acá en pantalla es una foto de Guillermo Prieto, mi padre, que era un escritor, y un día él era asesor literario de un grupo de teatro, y un día básicamente había que rellenar un grupo de piezas teatrales. Este hombre hizo un monólogo sobre una obra de Anton Chekhov, que es para un solo autor, que se llama Sobre el daño que hace el tabaco. Bueno, esta es su primera vez que actuaba en la vida, con tan buena pata que fue una especie de hit, y básicamente la obra tuvo que permanecer en escena semanas y semanas y semanas y semanas, porque fue más aclamado por la crítica. El hombre es muy patético. Mi padre, por supuesto,
no es que era un actor consumado, ni mucho menos, es que el personaje tenía exactamente que ver con él. Y bueno, es un cuento simpático, pero ahí viene, bueno, imagínense que esto estaba en mi madre arquitecta, mi padre escritor y actor, y yo vi todas estas cuestiones teatrales y asistí de chico a muchos ensayos y entendí, las conductas. Yo vi muchas actrices y actores llorar o enfurecerse repetidamente, repetir un libreto, aunque era completamente ficticia la situación, pero terminaban colorados de ira o blancos de terror o llorando con los mocos y soltando los mocos. Digo, caramba, entonces las emociones son, vamos a decir, las emociones pueden ser evocadas, son evocables por medios enteramente mecánicos. Interesante. Acá hay una cosa útil que quiero que vean ahora, que es si es posible llorar, que se llama on command, o sea, llorar voluntariamente. Y esta es Bryce Dallas Howard. Y vamos a ver este pequeño video, un minutico, donde hablando de Home Depot, hablando de una tienda, Bryce Dallas Howard es capaz de llorar porque le da la gana. Vamos a ver el video un minuto. Do you need to prepare for that? I mean, I think if we just like keep talking and I don't know, like Okay. at some point I should All right. probably drink some water so that I'm hydrated. Okay. You know? You mean if I just keep talking to you, you're going to start crying at some point? Okay. Do I have to be talking about things that are related to Jurassic World or just things in general? It Okay. could just be small talk. It doesn't matter. You know what I like about Home Depot is you Yeah. can get duct tape, all kinds of duct tape. You can get gray duct tape. Yeah. You can get black duct Yeah, tape. I mean, Home Depot is huge, right? I've gone to Home Depot many times, and I've bought all kinds of things. I've bought styrofoam. I've bought things that I could use to tape other things together to other things. I've bought piping. I really like buying nails and wood. I like buying, I was just wandering the aisles sometimes, buying all kinds of things at Home Depot. Sometimes I'm there for days. I stay in the Home Depot for days and days and days and days. And I just stay there. And sometimes I just wander the aisles all by myself in Home Depot. And I think about all the amazing things that they have. And I think about all the incredible products they have. And I think about everything that they have at Home Depot. And I just think to myself, my God, Home Depot, how do you do this? How do you do this incredible thing? You give so much and you get so little in return. I mean, some people pay for the stuff, but are they really paying you enough for what it's worth? They're not really paying you what you really should have. And I think that at some point, people should actually give Home Depot what they're due, because it's not fair. It's a company. It's a company that should be compensated. Oh my God! Ahí lo tiene, llorando on command, simplemente porque se lo propone hablando soncera sobre Home Depot, que es como decir el Tencent, la tienda de 10 centavos o lo que fuere, y esta persona es capaz de hacer esto. Bueno, una de las, concluyendo esta línea, una de las más intrigantes cuestiones para mí cuando era un muchacho, yo empecé muy temprano en todo esto y tenía el afán de ser fisiólogo y hacer mi laboratorio, y me lo hice, múltiples iteraciones de mi laboratorio he venido sufriendo hasta la fecha. Y una de las cosas que yo pensaba es, carambolas, ¿por qué la risa y el bostezo son contagiosas? Uno bosteza y la gente empieza a bostezar, incluso se me pega de los gatos a veces, ¿no? O de los perros que bostezan así. Y es interesante que esto se mantiene en los animales superiores. El bostezo es contagioso. ¿Por qué? Y la risa es contagiosa. Esto es sumamente interesante. Incluso la risa se contagia sin motivo, es decir, transculturalmente. La gente, transculturalmente me refiero a que, o incluso es una risa anónima. La gente empieza a reírse por no sé qué razón, sin nada, sin que yo haya escuchado el chiste. Y lo dice, ¿pero qué pasó? Cuéntame. Ya te estás riendo, completamente contagiado, mecánicamente contagiado, y aún no sabes el motivo de risa, ¿no? Bueno, esto es muy interesante y nuevamente, ¿cuál es el origen de mis conductas? Y más allá de esto, ¿puede ser que tú seas dueña de tu conducta? ¿Será que finalmente tú puedes ser dueño de tus actos? ¿Existe libre albedrío? Entonces, bueno, muy interesante. Y la neuroquímica justamente viene a explicar algunos de estos factores. Hay otros bastante más complicados. Nos habíamos preguntado entonces si puedo optimizar los estados de ánimo. La respuesta es sí, pero tiene una serie de escalones importantes. Y si es posible rediseñar la conducta, la respuesta es sí, señor, pero la cuestión es que no
no es simplemente una capa de pintura. La conducta tiene que ver con una profunda huella neurológica, ¿eh? Así que es un armado concretamente, y de ninguna manera yo puedo pensar que una estructura nerviosa, que se llama engrama, por ejemplo, es una palabra con la que se designaba, o Pavlov le llamaba el estereotipo dinámico. Hay una conducta que se establece estereotípicamente se repite y se repite, y mientras más se repite, más fácil es que sale. Es un principio general en la neurología que se llama facilitación, ¿no? Entonces, no es tan fácil como tomar una molécula y ya, como yo les dije, no es tan fácil como tomar ácido glutámico, el ácido glutámico, ¿no? C5H9 NO4. Esa es la fórmula del ácido glutámico, ¿eh? C5H9NO4. No es tan fácil como tomo el precursor, el neurotransmisor, ¡pum! Y me despierta, entonces eso me da ímpetu, me da atención, me da un poco de coraje. Las conductas son más complejas y no tiene solo que ver con la cuestión estrictamente neuroquímica. Esto que ven acá es el inicio apenas es la prehistoria de la neurología del futuro, ¿no? Somos la prehistoria que tendrá el futuro, decía el poeta. Estos años son los anales remotos del hombre, ¿no? Bueno, esto que empezó a saberse ahora, este es el conectoma. Cada una de estas líneas que ustedes ven ahí es un haz de haces, una súper carretera por los que pasan literalmente millones de haces nerviosos, neuronales, y esto establece una dimensión nueva en la comprensión de la conducta. ¿Se entiende? Entonces, hay que entender que para rediseñar mi conducta tengo que primero poder observarla, entender muy acabadamente de dónde vienen los triggers, cuáles son los disparadores, y hacer algo muy particular para transformar este conectoma de una manera más positiva que la que ahora tengo, ¿sí? Así que, ¿es solo neuroquímica la cuestión? No, es neuroquímica, es electrónico también, hay un componente neuroelectrónico, no solo neuroquímico, y después hay una cuestión que vamos a entender ahora que es una suerte de triada, que es, tengo que modificar la estructura, tengo que modificar las líneas de código, tengo que asegurar la energía. ¿Se entiende? Vamos a verlo de inmediato, es una simple alegoría. Yo le llamo, no es que le llamo, se llama así, esto es, si lo miramos desde el punto de vista computacional, yo tengo en tu ordenador, en mi ordenador ahora y en el tuyo, la computadora que estás usando para ver este webinar, tenemos lo que se denomina hardware, el conjunto de todas las piezas sólidas que hacen que el aparato funcione, el hardware, ¿no? En segundo término, tenemos los sistemas operativos que corren sobre ese hardware, que son básicamente o líneas de código, son comandos operacionales. Está claro, entonces es el OS, el Operating System, y después abajo tenemos nada menos que el poder, digamos, el power, ¿no? Entonces, aquello que le da energía a estas funciones. Cualquiera de las tres cosas que falten, se fastidia la placa de video, el motherboard, o se fastidia el tablero, se fastidia el hardware, no puede funcionar. Si no tiene software adecuado, no hay nada que hacer ahí, es como hablarle a una piedra. Y si todo lo demás, hardware y software, están bien, pero se va la luz y no tienes energía, pues no tienes nada que hacer. Entonces, estos son tres aspectos fundamentales. Obviamente, lo estoy usando como alegoría de tu máquina, de la máquina humana, que necesita infraestructura, protocolos y energía. Infraestructura, protocolos y energía. Y a esto entonces se puede acceder, y aquí hay una de las cuestiones criteriosas acá, es necesito un cierto estudio de mí mismo, un autoconocimiento bajo una dirección adecuada. No basta con simplemente decir, go Ernie, go Ernie, go Ernie, ajá, está bien. Uno puede de alguna manera, como decía la doctora aquella, hacer power posing y alegrarse un poco, o cambiar de botas de soldado ruso a zapatillas, como hice yo en mi adolescencia. No es ese el camino, eso es muy pobre. Necesitamos entonces, ok, tener una droga especial como el Soma. Dos cosas acerca de eso. El efecto de estas sustancias, que están muy estudiadas, como les mostré ahorita, los enteógenos, los psicotomiméticos, etcétera, o los precursores de neurotransmisores, el efecto es, en primer lugar, efímero, y no ocurre sin pena ni gloria. Es decir, los receptores en los que son recibidas estas moléculas se deterioran en el tiempo y hay unos cambios sustanciales de la estructura. Y por eso mi admonición es que, obviamente, dependiendo del lugar donde estás, asumiendo que es legal la práctica
en el lugar donde estás. Si no es legal, no hemos hablado de nada, pero asumiendo que es legal, aún así tienes que hacerlo en condiciones controladas, lo que se llama el set y el setting. O sea, el decorado y el propósito de la sesión que vas a tener con estas sustancias psicotrópicas o enteógenas tiene claramente que ser destinado al autoconocimiento y a la elevación espiritual. Si lo haces para de manera lúdica, sales lastimado 9 de cada 10 veces, ya te lo aseguro, pues muy claro. Bueno, está claro. Entonces, volviendo a esta idea, que es muy simple, es una triada simple, la infraestructura biológica en este caso, la infraestructura biológica, lo que se llama el hardware en computación, es el sustrato neurofisiológico de la cognición y la conducta. O sea que hay varias cosas que tienes que hacer. Hay que sacar las porquerías, las toxinas, los metales pesados, bajar el grado de toxina, por ejemplo, bueno, modificar la alimentación fundamentalmente para no terminar padeciendo un agotamiento energético del cerebro. Si tienes los ácidos grasos que forman las membranas tienen que estar, las grasas correctas tienes que comer, no aceites poliinsaturados baratos. Todo esto hace a mantener la infraestructura biológica, ¿no? Aquí vimos recién la posibilidad incluso de tomar microdosis de litio, que es una sustancia que está es un mineral, un oligoelemento que está, por ejemplo, en las solanáceas. Esto es el nightshade, en el caso de los morrones, a razón de, no sé, hasta 200 miligramos por kilo de peso, una cosa tremenda, ¿no? Kilo de peso seco, de sustancia. Por ejemplo, en la carne el litio está a más o menos 5 miligramos por kilo de carne, de kilo de seco, ¿no? De peso seco, sin agua. Bueno, microdosis, en la dosis se usa, no sé si lo sabes, se usa como fármaco psiquiátrico para la depresión. En la fase depresiva del trastorno bipolar se usa litio, estamos hablando de 250, 300 miligramos múltiples veces por día para tratarlo. Lo que yo estoy hablando es diferente, lo que se ha demostrado en un brillante estudio reciente relacionado con el Alzheimer's es que la deficiencia crónica de litio induce la demencia. El modo de defendernos de esto es tomar simplemente un suplemento, que son, qué sé yo, 5 miligramos de litio, 5 miligramos, que es una fracción de los 200 o 300 miligramos que se usa en psiquiatría. 5 miligramos diarios para esencialmente garantizar que no haya deficiencias de litio que están claramente asociadas, ahora ya se sabe, robustamente al Alzheimer's. Así que bueno, infraestructura biológica, y después el segundo punto, los protocolos operativos, el sistema operativo, el software, que en nuestro caso, el caso humano, es lenguaje y hábitos. Lenguaje y hábitos. ¿Cómo se modifican estas cuestiones para beneficio tuyo, de tu familia y de tu empresa? Es el motivo de lo que vamos a estudiar precisamente en Focus, principios y técnicas de la superproductividad. Hey, mis amigos, ya estamos a días del programa Focus, principios y técnicas de la superproductividad. Vamos a estar juntos muchas semanas y vamos a obtener de manera práctica, concreta y directa el modo de acelerar tu práctica profesional, mejorar tu productividad y ponerte en el otro nivel en el que tienes que estar, corriendo, porque el mundo está realmente cambiando de manera vertiginosa. No te quedes fuera de Focus. Este es un programa que nos da muchísimo gusto hacer. Hemos hecho decenas de iteraciones, cientos y cientos de personas se han beneficiado de este programa y todos tienen cosas muy interesantes para decir. Lo vamos a encontrar adentro. Fíjate en el enlace que hemos puesto para Focus, principios y técnicas de la superproductividad. Ok, y finalmente, en tercer punto, está la cuestión de la energía, el power, en este caso la energía celular. Recuerden otra vez, hemos visto esta analogía de hardware, software, power para hablar de estructura, sistemas operativos y energía, ¿no? Y poder. En este caso, directamente la energía celular se refiere a las mitocondrias y a la circulación sanguínea. Es necesario la neuronutrición, que en otro lado hemos definido como una práctica alimentaria cuyo propósito es mejorar la cognición y no solo agradar al paladar. Y los cognotrópicos, que no me da aquí para estudiarlos, aunque ya les pasé un par de datos prácticos, como el ácido glutámico. Esto requiere que yo conozca al interlocutor para poder, digamos, decirle exactamente qué debe tomar y cómo y qué no. Hay muchas cuestiones delicadas acá. Y los cognotrópicos son parte de lo que estudiamos en Focus, pero yo requiero conocer al sujeto y hay pruebas que hacer, hay ciertas condiciones que hay que cumplir para poder beneficiarse de esto. La palabra misma, el vocablo cognotrópicos, fue un invento en mi laboratorio para designar las sustancias que mejoran la cognición, el aprendizaje, la memoria, la atención, etc. A diferencia, como un término mejor en castellano, es un neologismo,
porque la palabra utilizada era brain booster o nootropic, que no dice nada en español. Así que cognotrópico se entiende, las raíces grecolatinas. Bueno, quiero dejarte entonces con esta admonición, antes de que prosigamos en estudiar un poco más profundamente esto, que es que un rediseño de la conducta y del estado de ánimo requiere un profundo estudio de uno mismo, un profundo estudio de uno mismo, bajo la guía de un experto. O sea, yo me conozco a mí mismo, yo sé perfecto. No, no, no. La autotransformación que surge de acá requiere ayuda externa. ¿No? No, es como necesitas ayuda externa, no se puede. El conocimiento de sí es una disciplina crítica para el desarrollo de la humanidad, del humano, pero siempre, siempre requiere de un maestro. ¿Estamos claros? Puede comenzarse a tomar acción concreta diseñando, número uno, una rutina de trabajo creativo. Además de eso, un programa de nutrición, suplementación y entrenamiento. Pero estas son cosas como accesorias. Yo te digo cómo es posible hacerlo. La rutina de trabajo creativo tiene un rol incluso terapéutico, lo que se sabe, lo que nuestro laboratorio ha logrado colegir y que en ciencias de la conducta todo el mundo parece, todos los laboratorios parecen estar de acuerdo, es que los individuos de alta performance, todas las mujeres y hombres que han logrado vidas realmente productivas, formidables y realizadas de éxito, tienen una rutina de trabajo creativo. Y entonces eso, la rutina, la sistematicidad de la creatividad, perdón, son dos aspectos. La sistematicidad, o sea, la creatividad en sí misma es increíblemente terapéutica, porque te llena de entusiasmo y produce, alinea todo el cuerpo, genera secreciones buenísimas internas, etc. Ahora, el asunto de hacerlo sistemático, la sistematicidad, el hábito, justamente lo que hace es acallar los altibajos del temperamento. Entonces uno sistemáticamente es creativo, trabaja creativamente. Esto requiere también un programa y una ayuda, tienes que primero dar la voz. El amo tiene que decir al cochero, conduce al caballo en aquella dirección. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas de lo que vimos al principio? Bueno, acá los neurotransmisores son bastante críticos. Yo no quiero hablar demasiado de la dopamina y de los centros de control, la liberación frontal y qué sé yo, la recompensa, porque esto es básicamente teórico. Lo que hay que saber acá es que hay varios nutrientes. Ahora puedes anotar que la dopamina es crítica para la territorialidad y para el empeño. Por supuesto, la recompensa también, pero lo que la gente no dice de la dopamina es que es crítica para el control motor. De hecho, cuando falta la dopamina, hay justamente Parkinson. Entonces, y hay una declinación monótona en todos nosotros. El laboratorio ha hecho múltiples mediciones durante décadas de un sinnúmero de sujetos y se pierde la dopamina, las vías dopaminérgicas se deterioran a razón de 13% cada década a partir de los 40, los 30 y pico, 40 años. Ok, hay que hacer algo al respecto. Así que, y la manera de hacerlo es tomando suficiente fenilalanina, es un aminoácido, al amanecer para producir como precursora de la dopamina, y esto hay que ponerle otras vitaminas de complejo B, hay cosas para hacer ahí. Pero es posible subir dramáticamente la dopamina con nutrientes, ¿estamos claros? Esto hay que aprenderlo. La melatonina también. ¿Se acuerdan que una de las medidas que les dimos es que había que juntarse al club de las 9 p.m.? Bueno, una de las razones es para favorecer la secreción de melatonina, porque que a su vez tiene que ver con el efecto modulador de la serotonina. La serotonina, bueno, es crítica y es uno de los moduladores más misteriosos porque lo mismo te hace activarte mejor que calmarte mejor, ¿no? Que enfocarte que relajarte. Entonces hay que entender que esto es producto de una sistematicidad, que hay que limpiar la nutrición, los hábitos lumínicos tienen que estar claramente mejor. La oxitocina, como te dije, es la hormona de los abrazos, ¿no? La oxitocina es realmente increíble en modificar uh, el ánimo, la frustración y la tensión y la angustia, y todo esto se van con la oxitocina, pero esto requiere uh, intercambio de energías y esto es la mejor manera de hacerlo justamente con el cariño físico y en el caso que corresponda, ese cariño físico progresa a la relación sexual precisamente, que es, bueno, interesante como en el fondo es un requerimiento para la felicidad humana, pensamos nosotros, ¿no? Las endorfinas en este caso están muy asociadas a numerosas cuestiones. Curiosamente, se dan tanto en el ejercicio como en el ayuno, una cosa muy rara, ese bienestar que pasada las irritantes 48 horas primeras,
ese bienestar que se siente, esa cosa que te flotas en el aire, que te sientes como anestesiado de todo te da ni fu ni fa, esos son endorfinas que se segregan en medio del ayuno profundo, el ayuno prolongado y del ejercicio. Realmente adrenalina y noradrenalina son una especie de... La noradrenalina es la adrenalina cerebral. Esto está muy relacionado con la cognición. De hecho, la oxidación de la adrenalina, de la noradrenalina, produce las alucinaciones propias de la esquizofrenia. Por eso esto se llama la hipótesis del adrenocromo. El adrenocromo conocido como criptopirrol o factor Malva, pues un descubrimiento fantástico de dos psiquiatras canadienses, el doctor Abraham Hoffer y su colega Osmond. Hoffer y Osmond crearon la teoría del adrenocromo, que por supuesto la psiquiatría convencional no quiere saber nada, y el uso de múltiples sustancias, todas antioxidantes, nutrientes, en particular la niacina o vitamina B3. La niacina o vitamina B3 en combinación con ascorbato, vitamina C y otros antioxidantes hidrosolubles baja la oxidación de la noradrenalina y entonces eso inhibe estas ideaciones alucinatorias propias de la enfermedad, de la esquizofrenia y de estados no patológicos, subclínicos, que sé yo, la paranoia o ¿viste? La persecuta que muchas de las personas no diagnosticadas podemos padecer en algún momento de la vida. El GABA, por supuesto, es ácido gamma-aminobutírico, es el neurotransmisor relajante que tenemos y hay algunas sustancias precursoras. Yo dudo mucho que el GABA tomado por boca sea utilizado por el cerebro porque se deteriora de inmediato con el ácido estomacal. Así que, bueno, el glutamato ya se los dije, el ácido glutámico que está acá, lo tenemos. Esto es, si solo te llevas de esta conferencia esto que está acá, eres un tonto porque hemos hablado de cosas muy importantes. Pero bueno, por lo menos te llevas que suplementarte con ácido glutámico en el estómago vacío a la mañana o matutinamente, antes del mediodía, te da un boost importante para el cerebro. Entonces, estas cuestiones que he dicho antes hacen a evitar la distracción, la depresión, la improductividad, la ansiedad, el insomnio, el mal humor, la mala suerte, para que tengas una idea, y las adicciones en general. Pero ¿cómo vamos a lidiar con todo esto sin hacer un programa sistemático, sin ponerte bajo el amparo de un programa, de alguien que te mire de afuera? O sea, no lo emprendas solo este camino. Hazle caso al tío Ernesto. Esto que he dicho acá es demasiado complejo y delicado e importante para que lo hagas de tip en tip. Uno de los fenómenos más perniciosos de la época contemporánea, de los últimos 10, 15 años de social media, es que las personas van, los influencers, la gente que hace comunica en salud, van de tip en tip y de alguna manera entendieron que el algoritmo favorece y las personas cliquean más si hacen posts tremendistas y simplones. ¿Va? Entonces, el resultado de esto es que las personas, tú en particular que miras, te has acostumbrado a no calar profundo. Y estamos hablando acá de la neuroquímica, del rediseño de la conducta y de vamos a decir, el atemperamiento de las emociones. Es sumamente complicado, bien profundo, con grandes implicaciones fisiológicas incluso. Obviamente las enfermedades psicosomáticas están bien descritas hace casi un siglo y también las somatopsíquicas. Si el cuerpo, esto es un invento mío, pero si el cuerpo segrega ciertas cosas erróneas, se producen, como hemos demostrado antes, emociones asociadas, ¿no? Emociones incorrectas, pensamientos destructivos, etc. ¿No? Claro, entonces es un two-way street. Entonces, la mente influye al cuerpo y el cuerpo influye a la mente. ¿Sí? Bueno, entonces, no te mandes acá de manera tonta, simplona, con un tip u otro tip. Estudia todo esto que vimos. Hemos cubierto muchos temas importantes hoy. Ve al fondo de la cuestión, vuelve a oírlo, vuelve a oírlo. Hay muchos elementos que fui dando acá y mi recomendación más profunda es que te vayas hacia la vía de la autotransformación. Esto no se puede hacer solo. Un rediseño de la conducta y del estado, de los estados de ánimo requiere un profundo estudio de uno mismo bajo la guía de un experto. Necesitas un maestro bien listo y dispuesto. Bien, por supuesto, como te dije ahorita, puedes comenzar, ya habíamos visto esta slide, puedes comenzar a tomar acción concreta diseñando, esto hazlo hoy o mañana, una rutina de trabajo creativo. Ya te expliqué por qué ambas cosas, que sea creativo y que sea rutinario, que sea sistemático, o sea, Ernest Hemingway, cuando la inspiración viene, me encuentra trabajando, ¿no? Si la inspiración llega a venir, que a veces viene,
Ya yo estoy, I'm working on it. ¿No? Sumado a esto, también de un programa de salud que implica nutrición, suplementación y entrenamiento. Y esto que parece así una generalización es exactamente como digo. Si tú sigues ciertos lineamientos nutricionales y cierta suplementación, porque la comida, la mejor de las comidas es deficitaria, y sigues un entrenamiento sistemático, estás del otro lado, estás en el percentilo 99 de la humanidad en lo que a el control de las emociones y la cognición se refiere. ¿Okay? Claro. Bueno, con eso en mente, vamos a recordarles que trabajar en estas tres cosas: infraestructura, es decir, la dotación neural, la circulación cerebral, el lenguaje y los hábitos, y los cognotrópicos y las mitocondrias. La energía celular depende de la circulación sanguínea y de la función mitocondrial. Y en el medio de esto, los cognotrópicos, que como expliqué es una batería de sustancias que no me atrevo a enunciar acá, porque requiero saber y escuchar numerosas cuestiones el recipendario de esto, realmente te ponen en otro plano. Hoy pasamos a las preguntas. Lo que te pido es que hagas, que dejes las preguntas en YouTube, y yo me voy a encargar de crear una comunicación extra, no responder ahí precisamente, sino crear una comunicación extra, también en video, sobre la base de las preguntas que tú has hecho, estructurándola con las preguntas. Pregunta 1, 2, 3, etc. Así hay una circularidad y el que encuentre el próximo video va a poder referirse a este y así. ¿Okay? Bueno, gracias por la atención y espero que haya servido para profundizar en el conocimiento, el acercamiento a un rediseño de la conducta para convertirnos en ciudadanos más honestos, más felices, más sanos y con mejores contribuciones al mundo. Ahí nos vemos.